Gloria a Jesús. Así dejo el tiempo con el siervo, que Él nos va a traer la palabra. Así que abra su corazón y que la palabra, ahora sí que, como dice 2 de Timoteo, haga en nosotros todo lo que hay, dice. Amén. Gloria a Cristo. Así que nos ponemos de pie como reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y recibimos al pastor que nos va a traer la enseñanza de esta tarde. Gloria a Cristo. Así dijo el tiempo con el siervo. ¿Cuántos están contentos? Amén. Es una bendición, ¿verdad? Para estar contentos, alabando y glorificando el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Dile a tu hermano que estás a tu lado: qué bueno que viniste. Qué bueno que estás aquí, mi hermano. A veces el enemigo nos estorba, ¿verdad?, para que no podamos venir, pero ya estamos aquí, hermanos, con ese propósito para alabar y glorificar el nombre del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Qué cosa es libertad? Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Solo los varones, si pueden leer ese versículo. Las mujeres. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde. Hemos venido con el propósito de escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra trae bendición. Tu palabra trae transformación a nuestras vidas. Padre, te suplicamos de tu ayuda, de tu bendición, y que tú seas con nosotros, que nos des esa fuerza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a ver, hermanos, el tema se titula La renovación del hábito devocional. Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿tienes el hábito devocional? Dile, ¿tienes el hábito devocional? ¿Qué cosa es tener hábito devocional, hermanos? ¿Es orar en dónde? En la casa, en la familia. Porque a veces oramos uno por un lado y el otro por un lado, y los hijos menos si quieran orar. Pero nosotros tenemos que hacer todas las noches, reunir a nuestra familia y decir: es tiempo de orar. Todos vamos a orar al Señor y va a ver qué bendición vamos a tener. ¿Quién lo está haciendo? Triste, ¿va? Y tenemos que hacerlo, hermano. Lo tenemos que hacer con la ayuda del Señor. Mira la oración, hermanos, en la primera iglesia. ¿Cuándo empezó la primera iglesia, hermanos? ¿Cuándo cree que empezó la primera iglesia? ¿Cuándo? A ver si se acuerdan. ¿Cuándo empezaría la primera iglesia?
¿Con cuántos empezó la iglesia? Con 12, ¿va? Entonces, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, aquí descubrimos cómo era la iglesia de Jesucristo cuando se estaba formando. Y empezó de esta manera. ¿Cómo empezó? Lucas 24:49. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Ajá. ¿Dónde lo estaba mandando Jesús? ¿Que fueran a dónde? Al aposento alto. ¿Y ahí qué iban a hacer ahí? ¿Qué iban a estar haciendo ahí en ese aposento? Orando y ayunando. Entonces, ¿cómo empezó la primera iglesia? En oración y ayuno. Si nosotros no tenemos oración y ayuno, por eso estamos desanimados, por eso ya no queremos leer la Biblia, por eso no queremos nada con el Señor. ¿Por qué razón? Porque estamos dejando lo más importante, que es la oración y el ayuno. Mire, queridos hermanos, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos cuenta en el capítulo 1 lo que sucedió a continuación. Mire, Hechos 1:9. Acuérdese que Hechos, ¿quién lo escribió? Lucas. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos estaban en el monte de los Olivos cuando sucedió esto, ¿verdad? ¿Dónde estaban los discípulos? Entonces, caminaron entonces media milla de vuelta a Jerusalén y se reunieron en una habitación en el segundo piso. Aquí estuvieron, hermanos, un servicio de oración que duró varios días. Estaban ahí unos 120 personas. Estaban dentro de ese cuartito. El día de la fiesta del Pentecostés llegó 10 días más tarde. Estaban todos orando juntos cuando de repente hubo un sonido desde el cielo como un viento poderoso que sacudió toda la casa donde estaban sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de un poderoso sermón de Pedro, unos 3,000 almas fueron salvadas. Estas se unieron gozosamente a los otros creyentes, eran enseñados por los apóstoles diariamente y se reunían en las casas de los unos con los otros para tener comunión, para comer la santa cena del Señor y para tener sesiones de oración. Amén, hermano. Así inició la iglesia primitiva. ¿Cómo inició? En oración. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, sin oración no vamos a poder avanzar. ¿Sabes que la oración eficaz del justo puede mucho? Amén, hermano. Hechos 5:42, ¿qué dice? Así que la oración partió a la iglesia. 10 días de oración tuvieron como resultado. ¿Qué cosa hubo después de la oración? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y milagrosamente 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Sabe por qué pasó todo eso? Porque hubieron hombres y mujeres orando. Entonces, si nosotros como iglesia oramos, ¿qué cree que va a pasar? Las almas van a venir a Cristo, los enfermos van a sanar, muchas cosas extraordinarias van a pasar porque hay gente en oración. Pero si la iglesia no está orando, ¿qué cree que va a pasar? En lugar de que se conviertan, se van a ir desanimando. Dile a tu hermano, ¿estás animado o desanimado?
¿Cómo estás? Mire que dice Hechos 3.1. Hechos 3.1 lo vamos a leer. Hechos 3.1. Ajá, léalo bien, hermano. Hechos 3.1. ¿A qué horas subieron ellos? ¿A qué horas era la hora de la novela? Yo escuché que la hora de la novela. ¿A qué horas? ¿Y a qué horas creen que eran? 9 de la mañana. A ver, ¿a qué horas dice aquí Esaú que a las 9? 3 de la tarde. 9 de la mañana. 4 de qué? 4 de la tarde. Ahora la novena era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Si usted lo lee en una versión, popular, ahí dice a las 3 de la tarde. Si usted lo lee en la versión Dios habla hoy, ahí va a decir, y ellos subieron a las 3 de la tarde. Léalo, va a ver en la versión popular. Entonces, ¿a qué horas era la oración ahí? ¿Cómo se llamaba la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el templo? La Hermosa, ¿verdad? Y dice, ahí estaba en la entrada de esa puerta, ¿quién estaba? Cuando Pedro y Juan entraban, el ciego, ¿qué dijo? Le estaba pidiendo dinero. Pedro y Juan dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se levantó y dice que entró en el templo contento, gozoso, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén, hermano. Ustedes ya conocen esa historia, ¿verdad? Ese es el del cojo que se sentaba en la entrada del templo llamado La Hermosa. ¿A qué se sentaba? A pedir limosna. Y fue sanado por el poder de Dios obrado en Pedro y Juan. Así que a través de este milagro, 5,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Pero los dirigentes, hermanos religiosos, se enojaron grandemente al enterarse, queridos hermanos, de las nuevas, sí, que estaba pasando. Y por lo consiguiente decidieron encarcelar ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y les dijeron, hermanos, que no pudieran hablar más en ese nombre, ¿verdad? Pero, hermanos, les dejaron libre al día siguiente, pero le advirtieron que nunca más pudieran enseñar más acerca de Jesús. ¿Y cómo respondieron Pedro y Juan ese trato? Vamos a ver Hechos 4:23. Hechos 4:23. Hechos 4:23. Ajá. Mire, vamos a ver del versículo 1 para que entendamos un poquito. Mire que dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron ¿dónde?
en la cárcel hasta el día siguiente, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba ¿a dónde? A los 5,000. El día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley, y ahí estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos, comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo, ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo, la piedra que desecharon ustedes los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan entonces? ¿Qué creen que estaban haciendo? Todo lo que leí, hermano, ¿qué creen que estaban haciendo? Acuérdense que lo había metido a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué lo había metido a la cárcel? Por haber sanado al cojo. Pero el siguiente día lo soltaron, pero antes de soltarlo lo empezaron a interrogar. Entonces, queridos hermanos, ¿qué estaban haciendo los discípulos, Pedro y Juan? Estaban diciendo con qué poder se estaban haciendo estas cosas. Y solamente el poder ¿de quién? De Jesucristo de Nazaret podían hacerlo. Entonces quiere decir que ellos estaban predicando a Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermanos? Y mire qué dice el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, se quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Por qué creen que Pedro no tenía estudio, pero cómo hablaba? ¿Cómo hablaban ellos? ¿Cómo hablaban? Con el poder de Dios. ¿Por qué ellos tenían ese poder? ¿Por qué ellos podían hablar así? Ajá, porque acuérdese de dónde habían salido antes. ¿De dónde? Del aposento alto. Acuérdese, ¿qué le dijo Jesús? Jesús dice que estaba en el monte de los olivos y ahí va. Pero antes de eso le dijo: vayan ¿a dónde? A Jerusalén, al aposento alto, y esperen la promesa de mi Padre. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Orando, ayunando y clamando al Señor, cuando de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo, y desde ese momento la vida de todos cambió. Amén, hermano, porque eran llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ser llenos del poder de Dios si no estamos orando? Vamos a estar llenos pues de chisme. ¿Ah? Venimos a la iglesia, pero chisme, ya sabes el chisme, ya sabes este chisme, y ya sabes que esto, entonces no, hermano. ¿Por qué cree que se hacían milagros? Porque estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué cree que Pedro fue que ese cojo sanó? Entonces, ¿se da uno cuenta quién está orando, quién no está orando? ¿Sabe cómo se da uno cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta si el hermano Dala está orando? ¿Cómo me doy cuenta si Heredia está orando? ¿Cómo me doy cuenta si la hermana Beatriz está orando? A ver, ¿cómo nos damos cuenta?
¿Cómo me doy cuenta que Manuel está orando? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando Emanuel venga a orar aquí, ¿verdad? Cuando el hermano Dala le toca orar, cuando el hermano Roel le toque orar, ¿verdad? Cuando la hermana Susi le toque orar aquí. Entonces, cuando viene la hermana Susi a orar aquí y empieza a decir: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Y repetimos una palabra y ahí nos salimos. Quiere decir que le hace falta la oración. Pero el que está orando, es como una desgranadora. Le va saliendo, pa. ¿Y qué más? Se siente el gozo en uno, ¿verdad? Está uno fortalecido, está uno contento, alabando el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y a su nombre. Entonces, queridos hermanos, ¿reconocieron estos hombres? ¿No lo reconocieron? ¿Qué cosa reconocieron? Que habían estado ¿con quién? Con Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia además? El 14. Además, como vieron que lo acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿Por qué? Porque estaba ¿quién? El hombre que había sido sanado. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben, no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Qué querían las personas? Que Pedro y Juan ya nunca más volvieran a hablar el nombre de Jesucristo, porque cuando se habla en el nombre de Jesús, cosas grandes van a pasar, hermano, cosas grandes van a suceder. Entonces el diablo quiere que nosotros ¿qué? No hablemos a nadie. Versículo 18, los llamaron y les ordenaron. ¿Qué cosa le hicieron? Les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Cuál era la indicación de ellos? Que ya nunca más hablaran de Jesús, ¿sí? Que era la última vez, que ya nunca más le queremos ver que ustedes estén hablando el nombre de Jesús. Pero ahora, ¿qué contestaron ellos? 19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron ir por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Miren qué pasó. ¿Se echaron para atrás ellos? ¿Verdad que no? Ahora versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? 24. ¿Alzaron la voz en qué? En oración. En oración. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. ¿Qué dijeron? Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, porque se subleman las naciones y en vano suspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido.
En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Mire qué oración elevaron ellos. Después, cuando supieron que tuvieron un altercado contra los gobernantes, entonces la iglesia no se quedó callada, sino que en ese momento levantaron la voz todos y empezaron a hacer esta oración. Amén, hermano. Entonces quiere decir que a través de la oración se rompen ligaduras, a través de la oración se abren puertas, a través de la oración recibimos sanidad, a través de la oración recibimos milagros, a través de la oración recibimos todo lo que pidieras al Padre creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Aleluya. ¿Cuántas alaban el nombre del Señor, hermano? Amén, hermano. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que la oración es poderosa. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te olvides de orar, porque la oración es poderosa, hermano. La oración transforma, la oración cambia. Aunque tus hijos no estén aquí ahorita, hermano, aunque tus hijas no estén aquí, aunque tu hijo esté en la droga, pero tú di: mi hijo es un siervo de Dios, mi hija es una sierva de Dios. Yo lo creo en el nombre glorioso de Cristo. Aleluya. ¿Cuántas alaban el nombre del Señor, hermano? Y a su nombre. Pero tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron estos hermanitos? Empezaron a orar. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y fíjese qué oración maravillosa que les dijo mientras Pedro... ¿Dónde vamos? A ver, ayúdeme. 31. Ajá. Mire, escúcheme bien. Vamos a ver 31, ¿va? Vamos a ver. A ver. Después de haber orado, mire, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén, aleluya. Porque para ellos era un temor hablar de Cristo, porque ya estaban siendo amenazados. Quiere decir que el diablo les amenazó. Amén, hermano. ¿Qué hizo el diablo? Les amenazó. Pero como ellos tenían el poder de Dios, no le hicieron caso a las amenazas de Satanás, sino que siguieron proclamando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia hizo oración. Y cuando la iglesia hizo oración, ¿qué pasó? El lugar de donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Quiere decir que tembló ¿de qué? Del poder de Dios, hermano. Porque cuando hay poder de Dios, algo grande sucede, querido hermano. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero muchas veces nosotros temblamos, pero cuando soñamos feo, temblamos cuando escuchamos la Llorona, temblamos cuando el tecolote canta, ahí temblamos. Pero aquí ese lugar tembló porque mucha gente empezó a orar, mucha gente clamaron al Señor. Y si decimos, hermano, vamos a orar todos juntos, unos vienen aquí, pues, y el otro, hermano, Padre, ayúdanos, danos fuerzas, ten misericordia de este pueblo. Y otros, hermano, hermano, ¿por qué no? Es que así me gusta orar. ¿Para qué fuerte? Si Dios no es sordo. Despacito, hombre, tranquilo, calmado, dijo Nayo. ¿Cómo cree que oraron esta gente? ¿Será que oraron fuerte o no? Para que el lugar haya temblado. Pues, hermanos, tuvieron una oración, pero de eso, de poder. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y a su nombre. Entonces, ¿sí estuvo buena esta oración o no? Ahora, ayúdeme a leer Hechos 5:12, hermanos, por favor. Si alguno, hermano, no sabe usted dormir. Hechos 5:12. 5:12, hermanos.
Ajá. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían, ¿qué? Muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. ¿Qué estaban haciendo en el pórtico de Salomón todos los creyentes? Orando juntos, hermano. ¿Qué decían? Nos vamos a reunir en el pórtico de Salomón. Ahí los esperamos, hermano. Amén, hermano. ¿Y sabe que en las oraciones no viene la gente? ¿O viene? No, poquitos. En el ayuno, ¿cuántos vienen? Ay, hermano, hay que ayunar, hermano. No hemos ayunado. Ay, no. Y cuando hay ayuno, ¿no viene? Es que me salió un mandadito, hombre. Ya iba yo a ir, ya, pero le salió un mandadito. ¿Qué mandadito? Ni que nada, la solitaria no lo dejó. ¿Cuántos vinieron a ayunar este sábado? Yo vine, hermano, yo vine aquí. Cuando voy viendo que solo las Biblias estaban, yo dije, ya quedé, yo me preocupé. ¿Sí? Yo dije, el rapto está ahí buscando sus pantalones nomás de hermano Ruebe, ¿dónde estaba? Nadie, hermano, nadie. Ya se fueron los hermanos. Híjole, Señor, perdóname, dije ya. Me quedé. ¿Qué? Si los hermanos en el entierro estaban. Solo las Biblias quedaron. Pero vinieron 3. ¿Y cuántos son ustedes? 12. ¿Y los demás, hermanos? ¿Dónde está la hermana Julia? ¿Dónde está la hermana Elsie? ¿Hermano Noé? Ya se ve por los estados, dice el hermano. Ya está a punto de irse. Ahora, Hechos 6, hermano. Vamos, Hechos 6. Ya voy a terminar, hermano. Son las 7:25. Hechos 6. Ajá, del 1 al 4. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra la de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiere decir que los apóstoles estaban predicando y aparte de predicar, venían a servir las mesas. Decían, esta despensa es para la hermana Juanita, esta despensa es para allá, y es un gran trabajo. Entonces ellos dijeron: no es posible que nosotros estemos predique y predique y todavía vengamos a servir mesas y todavía vengamos aquí a poner sillas. No, ¿qué vamos a hacer? Versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno ¿a qué? ¿A la qué? A la oración. Quiere decir que los líderes tienen que estar orando. Pero ¿sabe por qué a veces no se ora? Por tanto trabajo, por tanto para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice: descuidé mi jardín. Muchas veces descuidamos nuestro jardín por cuidar otro jardín. Entonces nuestro jardín muchas veces está descuidado y no debe ser así, hermano. Versículo 5
Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía. Los presentaron los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Miren, hermano. Entonces, para escoger a estos diáconos, ¿qué hicieron? Oraron, le impusieron las manos, oraron. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué maravilloso, hermanos. Mire. Así que los dirigentes necesitaban tiempo. ¿Para qué? Diga conmigo, tiempo para orar. Necesito tiempo para orar. Dile a tu hermano, necesitas tiempo para orar. ¿Sabe que Jesús, a qué hora se levantaba Jesús, hermano Arnet? ¿A qué hora cree que se levantaba Cristo? Dice que muy de mañana. ¿A dónde iba? ¿Iba a correr? ¿Iba a bajar la llanta? Nosotros estamos preocupados por nuestro cuerpo. Este cuerpecito que Dios me dio, dice, no se van. Tiene que estar atlético. Jesús se preocupaba ¿en qué? En oración. Yo amo a los que me hallan, y me hallan los que temprano me buscan. Mire, hermano, Jesús de muy de mañana, él oraba. Amén, hermanitos. Muy bien. Otro texto rápidamente, hermanos, ahí en mismo libro de los Hechos, 7:55. 7, Hechos 7. Vamos al 50. Ese primer mártir, ¿verdad? Cuando es derribado sobre sus rodillas por las piedras de sus enemigos, clamó en oración. El cielo escucha esa oración y el Señor Jesús es visto de pie a la diestra de Dios, dispuesto para recibir ¿a quién? Al espíritu de Esteban. ¿Qué cosa miró Esteban? Hermanos, ¿qué pasó cuando le estaban dando pedradas? No, pero antes, cuando vio la gloria, ¿qué hizo Esteban? Oró, hermanos. Yo no sé qué versión está leyendo, pero dice oró. ¿A quién se dirigió? ¿A quién cree que se dirigió? ¿A quién se dirigió en la oración? No. ¿A quién se dirigió cuando él empezó a hablar? Léelo, hermano, no lo dice ahí. No lo dice. Búsquelo ahí donde empezó a orar. No, búsquelo ahí, ahí donde empezó a orar, hermano, en su Biblia. ¿No dice? Ajá. Invocaba, no le tomes, mire, entonces, hermano, Esteban clamó a Cristo y Cristo le escuchó. Así que nuestra oración puede ir dirigida a Cristo también. A Cristo puede ser dirigida nuestra oración. Muy bien, hermano. Rápidamente, en otro versículo, en el 8, capítulo 8, versículo 14. Aquí dice así:
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, ¿qué hicieron? Mire, ¿qué hicieron ellos? Oraron por ellos para que recibieran, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Mire, ¿qué hicieron ellos? ¿Para qué? Porque dice que no había descendido a ninguno de ellos. Amén. Ahora, queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál debe ser? ¿Cuán extensa debe ser mi oración? ¿Cuánto tiempo debería de pasar en oración? Amén. ¿Cuánto tiempo podemos pasar? Podemos pasar tiempo, ¿verdad? Con ayuda de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo Jesús, oren aquí mientras que voy a orar por allá en otro lado? Y dice que estaban orando. Cuando él regresó, estaban durmiendo. Y 3 veces lo hizo y le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿no puedes orar conmigo ni siquiera 1 hora? ¿No puedes orar conmigo? Y Jesús dice que pasó toda la noche orando. ¿Sabe cuándo pasó toda la noche orando? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó la noche orando Jesús? Cuando iba a ser arrestado. Cuando iba a ser entregado. ¿Seguro? ¿Sí o no? A ver, hermano. ¿Ya se estaba acercando su tiempo? ¿Cuándo? Cuando iba a ser arrestado. ¿Cuándo, hermano? Piense un poquito, ya vamos a terminar. Piense un poquito. Cuando iba llegando. A ver. Cuando le iba a besar Judas. Cuando ya. A ver, hermanos. A ver, levante la mano entonces los que dicen que Jesús oró toda la noche cuando iba a ser entregado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo, la gran plebona. A ver, hermanos. Vamos a buscar entonces. Lucas. San Lucas. Capítulo 6.
12. San Lucas 6:12. ¿Qué dice? Ahí nomás. El 12, ¿qué dice? Que Jesús, ¿qué? Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Cuándo fue eso? Cuando lo iban a entregar. ¿Sí? ¿Qué dice el otro texto? Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Quiere decir que Jesús pasó toda la noche orando cuando escogió a sus 12 discípulos. ¿Verdad? Quiere decir que Jesús pasó 1 hora por cada discípulo. Mire qué bonito, 1 hora por cada discípulo. Cuando escogió a sus 12, empezó a orar 1 hora por cada uno. Y si nosotros sí fuéramos, ¿cuántos hijos tiene? 4, 5, 5 horas. Ay, hermano, así que la oración es muy bonita, hermano. Empezamos a orar. Amén, hermano. ¿Quiere usted un lugar donde orar? Vamos a pedirle a Dios que nos dé una montaña de oración. Un lugar donde vayamos exclusivamente a orar en ese lugar. Qué bonito sería, hermanos. ¿Será que Dios nos lo puede dar un lugarcito? Sí, hermano, nos vamos a pedirle a Dios y va a ver, vamos a llamarle la montaña de oración. Unos van, otros regresan, unos van y otros regresan. No, hermano, es una bendición tremenda. Los demonios van a huir, toda persona va a ser libre completamente. Amén, hermanito. Gloria al Señor. Y les voy a decir, hermano, también está en mi mente y en mi corazón, vamos a salir a orar por Nuevo Matenango. No sé si vamos a pedir permiso, no sé cómo lo hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando salimos a orar, ¿se acuerdan cuando regamos aceite en las calles y vamos a salir a orar, hermano, antes de la Semana Santa? Vamos a congregarnos aquí antes. Vamos a salir como la 1, 2 de la mañana y vamos a venir orando en las esquinas con aceite. La sal también no crea que la sal también se puede usar la sal, ¿sí? Con aceite. Y vamos a orar por Nuevo Matenango. Vamos a orar por nuestro municipio de Amatenango de la Frontera. Y vamos a orar por Comalapa y por la situación que está pasando y que está sucediendo. Amén, hermanos. Pero ¿qué necesitamos? Orar. ¿Sabe cuando hay frío? Dicen, vamos a venir a orar a las 5. Ay, hermano, mucho frío. Pero en tiempo de calor sí vamos a venir. Y ya cuando pase el tiempo de calor, da sueño. Amén, hermano. Así que, hermanos, sigamos adelante, sigamos orando. Cristo viene pronto, las señales se están cumpliendo. Hay una cosa tremenda. ¿Ya vieron las noticias? ¿No habían visto las noticias? ¿Cómo está la cosa? ¿No? ¿Cómo está la guerra? ¿Será que se va a meter a Estados Unidos o no? ¿Será meter a Estados Unidos o no? Entonces sí viene la tercera guerra mundial. ¿Se acuerdan de la Biblia que dice habrán guerras, terremotos, pestes, hambres? Se levantará nación contra nación. Y esto es el principio. Señales de que Cristo viene pronto. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche por tu palabra.
Hemos visto que la oración eficaz es muy importante. La iglesia primitiva inició con la oración. Ellos empezaron a orar en el aposento alto, empezaron a clamar por la promesa maravillosa, Señor, que tú le diste a este pueblo maravilloso. Y ellos estaban orando cuando de repente vino un viento recio y llenó toda la casa y todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Pedro se levantó, Señor amado, y predicó la palabra y 3,000 almas vinieron a Cristo. Luego otros 5,000 almas vinieron a Cristo y luego fue un número incontable. Ya no se podía contar las personas que venían a Cristo, aunque eran amenazadas, aunque la iglesia era amenazada, Señor, por aquella gente pagana. La iglesia estaba siendo amenazada, pero ellos, a pesar de la amenaza, seguían adelante. Oh Señor, tanto fue que mataron a Esteban, tanto fue, Señor, que apresaron a Esteban, el primer mártir, Señor, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, oró a su Padre, aleluya, oró a Cristo, y él miró a Jesús a la diestra del Padre. Pero aún así la iglesia seguía, aunque Esteban estaba muerto, aunque Esteban lo habían matado, pero la iglesia seguía multiplicándose, la iglesia seguía adelante. ¿Por qué razón seguía? Porque había gente orando, clamando. Oh Señor, aleluya. Gracias, Señor Todopoderoso, en tu nombre, Señor. Oh Señor, te pedimos que la iglesia empecemos a orar, empecemos a clamar, empecemos a pedir por los jóvenes, por los hermanos, por las hermanas. Empecemos a clamar tu sangre maravillosa, empecemos a orar unos por los otros, empecemos a orar, Señor. Oh gloria, oh gloria. Bendito el nombre de Cristo. Te adoramos y bendecimos tu precioso nombre, Dios, en espíritu y en verdad. Oramos, Señor, por la iglesia. Oramos por aquellos países que están en guerra. Oramos, Señor, por aquel drogadicto que está en la calle, por aquel hombre que está en el vicio. Clamamos por aquellas personas que aún no han podido conocerte a ti, mi Dios, y nosotros que te conocemos, poder, Señor, llevar tu palabra a esos lugares. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Clamamos, oramos. Dale fuerza a mi hermano, dale fuerza a mi hermana, para que juntos alabemos tu nombre, para que juntos nos levantemos como iglesia. Nos levantamos en tu nombre, Jesús, nos levantamos en tu nombre, Cristo maravilloso. Oh Dios todopoderoso, en tus lindas manos estamos, Señor, en tus lindas manos estamos, Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos y bendecimos tu precioso nombre en espíritu y en verdad. Oramos y clamamos a ti, Señor. Es necesario clamar, es necesario pedir a ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo Jesús. Bendice este pueblo. Bendice este pueblo, Señor. Bendice este pueblo, Señor. Bendice este pueblo de Nuevo Matenango, Padre. Bendice.